Vamos a abrir, hermanos. Vamos a abrir Romanos 8, del 28 al 30. Vamos a buscar ahí, hermanos, Romanos 8, del 28 al 30. Por cierto, hermanos, son míos por 1 hora. ¿Ok? 1 hora. 12:30, 1:30. Ahí le paramos. Entonces, Romanos 8, 28. Leo el 28 y leemos juntos el 29 y 30. ¿Les parece? Romanos 8, 28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, juntos, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Por qué Dios no creó antes del mundo al hombre? Es sencillo, ¿verdad? Si crea al hombre antes del mundo, ¿dónde lo pone? ¿No? Entonces era necesario que creara primero que los cielos y la tierra, que pusiera orden, ¿verdad? Que creara los animales, los peces, etcétera, y finalmente que coloca al hombre. Hay un orden en todo lo que Dios hace. Hay algo que en teología se llama el ordo salutis, ¿sí? Ordo salutis. Este es un término en latín que quiere decir el orden de la salvación. ¿Saben qué, hermanos? Esto es, en verdad, es muy importante que entendamos el orden de los decretos que trae Dios para traer salvación a todo el mundo. De la manera que entendamos esto, toda nuestra teología se irá conformando de una manera muy distinta a entenderlo de otra manera. ¿Sí me explico? Es decir, si entendemos que primero yo creí, por ejemplo, y después Dios me llamó, por ejemplo, eso me lleva a entendimientos muy distintos de muchos versículos de toda la Biblia. De muchos versículos. Es muy importante tener esto. Entonces vemos conforme aquí a este texto y otros, vemos ese ordo, es ordo, no order, ordo, salutis de la salvación. Aquí está un poquito de agua, hermanos. Uno siempre que pasa aquí se seca la boca. Vemos aquí, dice, el 28 dice, porque a los que antes conoció. Es decir, esta palabra conoció es a los que antes amó Dios. Amó de forma íntima. Este antes es desde antes de la fundación del mundo. Este antes. Ese es el número 1 en el ordo salutis que nosotros creemos aquí en gracia soberana. ¿Sí? Es decir, Dios nos amó a cada uno de los que somos sus hijos con amor eterno desde antes de la fundación del mundo. Por tal razón, Él después nos predestinó. ¿Sí? Lo vemos. A los que antes conoció también, ¿qué dice? Predestinó. Él nos predestinó. Y después dice, en el 30, a los que predestinó a estos también llamó. El número 3 en nuestro ordo salutis es el llamado de Dios. ¿Sí me explico? El llamado de Dios. Después dice, a estos también justificó, y a estos santificó, y después glorificó. Bueno, entre el llamado y la justificación ocurrió algo más en nuestra vida. Ocurrió lo que se llama la regeneración espiritual en nuestra vida. Ocurrió ahí. Entonces, hay
muchas iglesias evangélicas del día de hoy, si hay hermanos, por supuesto, son salvos, por supuesto, pero entienden un ordo salutis diferente. Y como yo les dije, eso nos lleva a entender de forma muy distinta toda la Biblia en su totalidad, en verdad, toda la Biblia. Y eso lleva a que tu vida refleje de una manera diferente la gracia de Dios en tu vida, muy diferente. Es muy importante esto, muy diferente. Entonces, Dios nos ama, nos predestina, nos llama. Después ahí hay tres cosas. Hay la regeneración espiritual, está la fe y está el arrepentimiento. Hay esas tres cosas. Posteriormente sabemos que Dios nos justifica, nos santifica y nos glorifica. Me quiero enfocar en estas tres partes: regeneración, fe y arrepentimiento hoy. En estas tres partes. Les repito, y con respeto se los digo, ¿sí? No es en ataque a nadie, pero si pensamos que en el hombre caído, el hombre sin Cristo, hay algo en él bueno, hay algo en él inherentemente bueno que por su propio esfuerzo, por su propio entendimiento, sin que haya una intervención divina en él, si pensamos que él en ese estado puede tener fe por él mismo, arrepentimiento por él mismo, y una vez que él tuvo por él mismo, ¿me explico? Esa fe y arrepentimiento, si pensamos que entonces y solo entonces después viene la regeneración, eso nos da una cosmovisión muy distinta de la Biblia. Eso en principio, ¿qué hace? Hace que Dios se sujete a la decisión del hombre, ¿lo vemos? ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Eso hace esa cosmovisión. Hay otra cosmovisión que digamos, el hombre no puede hacer nada, no puede hacer nada. Es necesario que haya una intervención divina en el hombre, que sea él regenerado primero. Vamos a estudiar con la ayuda de Dios esto. Entonces, y solo entonces, él puede creer y arrepentirse. Este pequeño giro, hermanos, créanme, nos da una vida cristiana muy distinta, muy distinta. Vamos a ir entrando en esto. Les confieso que traía una introducción, me movió esta alabanza a introducir de otra manera, ¿no? Para la gloria del Señor. Pero ahí estamos, hermanos, ahí estamos. Vamos a abrir la Biblia en Juan 3. Vamos a Juan 3, hermanos, vamos. Vamos a Juan 3. Juan 3. Vamos a estudiar con la ayuda de Dios un pasaje largo, que es Juan 3, desde el 1 hasta el 16. Si vemos, les digo, con la ayuda de Dios trataremos el día de hoy de llegar hasta el 13. ¿Sí, hermanos? Hasta el 13. Si Dios permite, el próximo domingo veremos 14 y 15. Y si Dios permite, el otro domingo, el 16. Simplemente les digo, veamos el 16, ahorita lo dijimos de memoria. El 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero porque, ¿qué implica? Porque implica un flujo de pensamiento en el apóstol que le precede, ¿sí? ¿Sí lo ven? Porque implica entiende lo que viene atrás, ¿para qué? Para que entendamos por qué. ¿Vea? Entonces, bueno, viene ese flujo. Vamos a leer Juan 3 desde el 1 hasta el 16. Les repito hoy que Dios nos ayude a llegar al 13. Domingo que entra 14, 15 y otro el 16. La serie de Santiago se va a dar, hermanos, ¿sí? Solo que metimos esta miniserie, ¿verdad? Oremos por Luis, que Dios le ayude, que se prepare. Él nos estará compartiendo esta serie, ¿no? Él nos está dando evangelismo y bueno,
hay que darle chance, ¿verdad? Evangelismo, prepárate y después ya nos das Santiago. Entonces hay que estar orando por él. Vamos a leer. Dice Nicodemo 3:1. Perdón, Juan, Nicodemo. Ay, Juan. Borren eso, por favor. Yo traía un chiste de introducción, hermanos, y ya me salió. Dice 3:1. Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos, Padre, gracias porque pues tú utilizas a pecadores, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Te doy gracias porque es una bendición el servirte de esta manera, Señor. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu nos haga entender, nos haga comprender las riquezas de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, corrígenos del error, Padre, ayúdanos a estar solamente en tu verdad, Padre. Gracias, Señor, porque tú, con esta regeneración, entre tantas cosas, nos diste una mente de Cristo, Señor. Nos diste la capacidad de entender tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor. En verdad, te damos muchas gracias, Padre, por esta iglesia, por gracia soberana, Señor. Te damos gracias nuevamente, Señor, porque siendo pecadores, Señor, tú nos llamaste, tú nos perdonaste, tú nos diste esta gran salvación, Señor. Dirígenos, Padre, te lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. Inicia el 3:1 y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era un fariseo. Esto es, él pertenecía a esta secta muy estricta. Eran muy religiosos, eran muy escrupulosos en el cumplimiento de la ley, ¿sí? Esto era Nicodemo, pero Nicodemo no era cualquier fariseo, se nos dice que era un principal, ¿vemos? Un principal, muy seguramente él pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín es lo que hoy conoceríamos algo así como la Suprema Corte de Justicia, el Sanedrín, ahí pertenecía Nicodemo muy seguramente. Él, aparte, Nicodemo era un gran conocedor de las Escrituras. Vemos que en el versículo 10, el Señor Jesús se refiere a él y le dice: ¿eres tú maestro de Israel? Aquí el énfasis es: ¿eres tú el maestro de Israel? Él realmente conocía las Escrituras. Aparte, Nicodemo tenía en gran estima al Señor Jesús, ¿sí? Vemos cómo le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, también tenía en gran estima. Entonces vean, él era un escrupuloso en cumplir la ley, ¿sí? Era un principal, era un gran maestro y tenía en gran estima al maestro de maestros, al Señor Jesús.
todos pensaríamos, pues este hombre, si algo tiene asegurado, es su entrada al cielo, ¿cierto? Todos podemos pensar eso. Él, seguramente, él se va a ir al cielo. Pero sin embargo, no. Nicodemo era un hombre perdido, como vamos a ver. Era un hombre que no conocía a Dios. Un hombre que no tenía salvación. No tenía salvación. Y algo bien interesante, en este encuentro, Jesús es el evangelista y Nicodemo es el que está siendo evangelizado. Veamos este encuentro, muy interesante. Nicodemo ha observado a Jesús durante estas 2 semanas de Pascua. Esto lo observamos ahí en el contexto inmediato. Estas 2 semanas de Pascua, él ha estado observando las señales y los prodigios que ha hecho el Señor Jesús, ¿no? Por eso viene el versículo 2 y dice, Nicodemo vino a Jesús, en el versículo 2 dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero vean el cambio abrupto entre el 2 y el 3. Miren, hermanos, observen ahí, entre el 2 y el 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Vemos ese como cambio abrupto ahí? O sea, Nicodemo lo está saludando, ¿no? Sabemos que viene de Dios. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 4, Nicodemo no le dice a Jesús, ¿y para qué me dices esto? No respondió así, ¿sí lo vemos? Él no respondió eso, no le dijo, eso ya lo sé. Yo he venido a platicar contigo de otras cosas. Platiquemos de los sacrificios, platiquemos de otras cosas. No respondió así Nicodemo. ¿Sí vemos? ¿Qué respondió en el 4? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Saben? Jesús conoce a todos los hombres. Jesús es Dios, omnisciente, conoce a todos los hombres. Muévanse un poquito atrás ahí, a Juan 2:23, por favor. Muévanse ahí a Juan 2:23. Ahí estamos. Dice, entrando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Estas son las señales a las que Nicodemo se refiere, ¿sí? Hemos visto las señales, los milagros que has hecho y sabemos que vienes de Dios por lo que hemos visto. A esto es a lo que se refiere. Pero Jesús mismo, dice el 24, no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de nadie, de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vean ustedes, este cambio abrupto nos enseña la omnisciencia de nuestro Señor Jesús. Nicodemo viene de noche, con su carga, con su angustia. Jesús, que conocía el corazón de este hombre, él sabía la pregunta principal que tenía Nicodemo. Él lo sabía. La pregunta principal es, ¿cómo puedo yo entrar en el reino de los cielos? Esa es la pregunta que traía Nicodemo, ¿sí? Él sabe que no pertenece al reino de alguna manera, a pesar de su religión. Un reino en el que del cual él continuamente ha estado enseñando, ¿lo ven? Él está enseñando de eso, pero él no sabe, no está seguro. Y su pregunta que trae es, ¿cómo puedo yo entrar en el reino de los cielos? Él tiene la esperanza que este hombre que viene de Dios, este hombre tiene la esperanza de que él le dé la respuesta. Que él le diga cómo. Tal vez le puede decir cuáles son los pasos que Nicodemo tiene que hacer para entrar en el reino de los cielos. Por eso Jesús así le responde en el versículo 3, ya lo vemos. Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y notemos algo aquí, hermanos. Nicodemo está siendo enseñado por el más grande maestro que jamás haya pisado la faz de la tierra. Esto es importante notarlo. Él está enseñando por el Señor Jesucristo, por Dios mismo hecho carne. Esto es importante entenderlo. Vamos a ver un poquito más adelante. Hermanos, esta analogía del nuevo nacimiento es terrenal, ¿cierto? Terrenal. Mi hijo Diego acaba de cumplir 14 años, ¿no? Acaba de cumplir. Y Diego es muy ocurrente, tiene con mucha chispa el Diego.
Él cuando tenía unos 4 años, yo recuerdo que yo me iba a trabajar, pues como cualquier padre, ¿no? A trabajar, y yo le decía a Diego, chiquito, en verdad unos 4 años, le decía, ya me voy, hijo, voy a perseguir la chuleta. Yo le decía eso, y voy a perseguir la chuleta. Y yo se lo decía seguido, y seguido, y seguido, ¿no? Y le repito, él estaba chiquito. ¿Sabes qué, mijo? Ya me voy a perseguir la chuleta. Un día me dice Diego, oye papá, ¿qué hijo? ¿Esa chuleta corre muy rápido? Me dice Diego. Yo creo que él se imaginó, no sé qué se imaginaría, hay una rebanada de cerdo ahí, con pies y corriendo, su papá atrás de él y nunca la alcanzaba. Y le digo, pues sí, corre muy rápido, hijo, nunca la voy a alcanzar, nunca, ¿no? Muy chispa el Diego. Después nos pregunta a su madre y a mí, nos dice, oye papá, mamá, ¿qué? ¿Dónde estaba yo antes de nacer? Este chavo. ¿Dónde estaba yo antes de nacer? Nos pregunta. Yo no le respondí esto, ni su madre. No, yo no le dije, mira hijo, tú antes de nacer estabas planeando precisamente tu nacimiento. Eso estabas haciendo. Y Diego así, órale, sí, eso estabas haciendo. Tú antes, esto no le respondí, ¿verdad? Tú antes de nacer estabas buscando opciones para escoger a tus padres. Podías entrar en el feto y salir, así tu alma, y ahí podías escoger opciones. Cuando viste que nosotros éramos tu mejor opción, pobrecito, entonces dijiste, de aquí soy, aquí nazco yo. Y así es. ¿Por qué yo no le dije algo así, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no le dije eso? ¿Perdón? Pues es absurdo, ¿no? Es absurdo. Pues bueno, hermanos, yo por pura curiosidad entré ahí al Google y vi dónde estábamos antes de nacer y vieron la cantidad de videos que hay, libros que hay, que dicen el hombre antes de nacer escoge dónde nacer. ¡Wow! Yo dije, de esto tengo que aprender. No, ¡wow! Dije, en verdad. Y más de 100,000 visitas, impresionante. Impresionante. ¿Cómo llega un hombre a pensar esto tan desviado? Pues la respuesta está en Romanos. En Romanos dice, por medio de la creación, ellos conocieron a Dios, pero no le dieron gloria, no le dieron gracias, ¿cierto? Y adoraron a la criatura en vez del Creador. Mira, hermano, cuando algún inconverso te diga, oye, demuéstrame que Dios existe, dile, no tengo que demostrártelo. Tú sabes que Dios existe, ¿cierto? En Romanos es muy claro. Dice, habiendo conocido a Dios, así dice. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Tú sabes, solo que lo has negado y ahora estás entenebrecido, pero tú sabes. Tu conciencia te acusó en su momento, tú sabes, ¿sí o no? Viendo un poquito de este video, hermanos, y no vean, no recomiendo, no entren. Entre un poquito. Y gracias a Dios en el primer minuto ahí decía algo así, asumimos que tú crees en la reencarnación. Asumimos que tú crees que no hay un ser supremo, que tiene determinadas todas las cosas. Por supuesto que tienen que asumir eso, ¿no? Para que haya libertad, no sé cómo, en alguien que todavía no existe. La idea de nacer es llegar a existir, ¿cierto? La idea de nacer es, no existo, ahora existo. Por supuesto, para negar que alguien tiene libertad para escoger, ¿qué tienen que negar? Que hay un ser supremo. Tienen que negarlo, por supuesto. Nosotros no creemos eso, gracias a Dios. No creemos eso. Tenemos en los artículos de fe que estaremos viendo, no sé por cuántos meses, ahí los iremos viendo, tenemos uno que se llama del decreto eterno de Dios, ya lo veremos. Ese dice algo así, Dios desde toda la eternidad, por su omnisciencia y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Eso es lo que creemos aquí en Grecia Soberana. Eso es lo que creemos, todas las cosas. Por supuesto que está soportado con versículos. Por ejemplo, Isaías 14 dice, ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? ¿Quién? Nadie. Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? ¿Quién? Nadie.
Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. Otro salmo dice, el 135:6, todo cuanto el Señor quiere, escucha, todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Eso es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos. Ahora, ¿por qué meto yo esto, no? O sea, ¿por qué meto esto del nacimiento? Unos creen esto, unos creen lo otro. Tiene mucho que ver, hermanos. Tiene mucho que ver. De nuevo, el Señor Jesucristo aquí está enseñando una analogía del nacimiento espiritual, comparándolo con ¿qué, hermanos? Con el nacimiento terrenal. Es lo que le está explicando. Así. Todo el mundo entiende que para nacer físicamente no hicimos nada por nosotros mismos para contribuir a nuestro nacimiento, ¿cierto? Todos entendemos eso. Es muy sencillo, todo lo entendemos. De la misma manera, lo que quiere el Señor Jesús enseñar a Nicodemo es que para nacer espiritualmente no hay nada que el hombre pueda hacer. Recordemos, es el maestro de maestros. Cuando vemos una parábola, cuando vemos un ejemplo, pongamos mucha atención a todos los detalles del ejemplo, porque es el ejemplo perfecto para la enseñanza que Él nos quiere dejar. ¿Sí? Él dice, el nacimiento espiritual es como tu nacimiento terrenal. ¿Qué hiciste para nacer terrenalmente? ¿Qué hiciste, Diego? Nada, simplemente nació. Bueno, fíjense ustedes, de la misma manera es el nacimiento espiritual. Ahí vamos. Esta realidad es devastadora para Nicodemo y devastadora para cualquiera hoy en día que no tenga Cristo. Un hombre que pasó toda su vida dependiendo de sus obras. Véanlo, toda su vida dependiendo de sus obras. Él descansaba en sus méritos, en su religiosidad, en su cumplimiento de ciertas reglas, de ciertos ritos, pensando que ese cumplimiento le haría acepto delante de Dios, pensando que él se podía ganar el reino de los cielos como por buenas obras. Y si alguien hacía buenas obras, ¿era quién? Este hombre, Nicodemo. Pero nuevamente él sabía en su interior que él no era parte del reino de Dios. Él lo sabía. Por eso es que viene al Señor Jesús. Y en pocas palabras Jesús lo detiene y le dice, no hay nada que tú puedas hacer. Es lo que le está diciendo. No hay nada en lo que tú puedas contribuir que te ayude a ti a entrar al reino de Dios. No hay nada. Wow. La respuesta de Nicodemo es, ¿cómo puedo yo entrar en el reino de los cielos? Pero si ves, mira, nota, ¿cómo puedo yo entrar? ¿Qué implica eso? ¿Qué puedo yo hacer? Dame los pasos. ¿Sí lo ven? ¿Cómo puedo yo entrar? No. Jesús le dice, no puedes hacer nada. Nada. Recordemos, en este encuentro Jesús es el evangelista y Nicodemo es ¿quién? Quien está siendo evangelizado. Esta es una verdad que, hermanos, cuando compartimos el evangelio tenemos que enfatizar muchísimo. Muchísimo. No puedes hacer nada. Estás perdido. Déjame explicarte tu condición. No puedes creer tampoco, no puedes arrepentirte, no puedes hacer nada. Esta verdad es lo que Jesús de entrada le está enfatizando a Nicodemo, ¿cierto? Es lo que le está enfatizando. Ellos tienen que ver la imposibilidad de ganarse el cielo por cualquier medio, por el que sea. Tienen que quedar desarmados. Es lo que está haciendo el Señor Jesús. Pero Nicodemo le dijo, vean, esta pregunta puede ser irónica de Nicodemo o puede ser una pregunta legítima, ¿no? Esta pregunta, vayamos aquí al versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Sí ven lo que él responde? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero vean el énfasis, otra vez, ¿cómo puede un hombre, ¿sí lo ven? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Otra vez, ¿qué hago? Si es irónica la pregunta o si no está enfocada en quién, en el ¿qué hago? Nuevamente, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Respondió Jesús y le dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quizá la pregunta del versículo 4 de Nicodemo debería de ser, ya me quedó claro, no puedo hacer nada.
¿quién me puede ayudar, no? ¿Cierto? Pero no, sí, pero no, él dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él sigue, Jesús le da más información. Mira, este pasaje aquí dice, el que no naciere de agua y de espíritu tiene varias posibilidades. No estoy diciendo que tiene varias interpretaciones. Cuando estudiamos aquí los artículos de fe, sabemos que un pasaje tiene una sola verdad, ¿cierto? Una sola verdad. Varias aplicaciones, una sola verdad. Hijo, obedece a tu padre. Una sola verdad. Aplicación, hijo, levanta tu cuarto. ¿Y él qué? Obedece. Hijo, ve y tráeme unas papas y un refresco. ¿Y él qué? Obedece. No vean la cara del Diego aquí. Pero es una sola verdad. ¿Y son qué? Varias aplicaciones, ¿cierto? Aquí este pasaje es complicado. Es complicado. Miren, este pasaje tiene varias, como dije, varias posibilidades. Algunos argumentan que cuando Jesús habla de agua, se refiere al nacimiento literal, ¿verdad? Al líquido ¿cuál? El líquido amniótico, se refiere a eso, a tu nacimiento. Sin embargo, en aquella cultura, en el contexto y en esos tiempos, esta expresión no se utilizaba, no se usaba. ¿Sí? No se usaba, entonces queda descartada, ¿cierto? Nuestra lógica puede decir, pues sí es eso, pero en el contexto no se usaba, entonces queda descartado. Otra perspectiva probable es que se refiere al bautismo de Juan el Bautista, que ya fue introducido en este evangelio, ¿cierto? Es probable que le esté diciendo, pues primero tienes que bautizarte de arrepentimiento para que después puedas ser bautizado por el Espíritu Santo. Hay otra tercera muy interesante, hermanos, muy interesante, y yo les pido que la consideren mucho, esta opción. Dice, esta sugiere que agua y espíritu forman un concepto unificado para expresar la renovación prometida en el Antiguo Testamento a su pueblo. Miren, va Isaías 44:3. Bueno, yo se los leo y lo vamos a un versículo ahorita. Se lo voy a leer Isaías 44:3. Escuchen atención, estamos en, es necesario nacer de agua y de espíritu, ¿verdad? 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. ¿Lo ven? Y dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Vemos el uso de agua y espíritu. Pero yo pienso que la principal referencia, yo creo que se encuentra en Ezequiel 36. Sí, vayamos ahí, por favor. Vamos a Ezequiel 36, por favor. Vamos, todos vamos ahí, para que no les cuente. Vamos todos ahí. Ezequiel 36, todos. Si alguien no tiene Biblia a un lado, ahí acérquensela. ¿Sí? Ezequiel 36. Biblia, iPod, lo que sea. Ezequiel 36, ya estamos ahí, vamos al versículo 25. Vamos al versículo 25. ¿Sí? Ezequiel 36, 25. ¿Allá, hermano Memo? ¿Allá? Dice, esparciré sobre vosotros, ¿qué dice, hermanos? Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Después, ¿qué dice? Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Aparte de ver la referencia de agua y espíritu, dice 23 nuevamente, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y en el 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Vemos que todo lo hace Dios, ¿cierto? Todo lo hace Dios. No vemos aquí absolutamente nada que diga, si hicieres esto, entonces haré esto. Si cumplieres esto, entonces haré esto. Todo lo hace Dios. Esta referencia de Ezequiel es precisamente al nuevo nacimiento. Quizás ahorita estemos como
como Nicodemo, pero dinos, ¿qué es el nuevo nacimiento? No entendemos, ¿verdad? Esto es, el nuevo nacimiento es la regeneración espiritual. Es ese cambio de naturaleza que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Es esto, es cuando Él nos da un corazón nuevo, cuando nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, cuando nos da un espíritu nuevo, cuando Él nos pone ese deseo intenso e interno de obedecer a Dios por gusto. Cuando ese cambio ocurre en tu vida, ese es el nuevo nacimiento, ¿sí? Esa es la regeneración espiritual. El griego literalmente dice nacer de arriba, así dice el griego, nacer de arriba. Ese es el nuevo nacimiento, nacer de arriba. Eso es a lo que se refiere. Y enseguida, bien interesante, el Señor Jesús le explica a Nicodemo la razón por la cual el nuevo nacimiento necesariamente tiene que ser una obra divina, ¿sí? Necesariamente tiene que ser una obra divina, le explica Nicodemo. Él le dice, en el 6, vamos al 6, le dice, lo que no es nacido de la carne, carne es. Ahí está, le dice Nicodemo, ahí está. Lo que no es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mándeme. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí en 1 Corintios 2:14 leemos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esta referencia del hombre natural es al que es nacido de la carne, solamente de la carne. Todos nacimos de la carne. Esta referencia es a aquel que todavía no ha nacido del Espíritu. Esa es la referencia. Aquel que solamente ha nacido de la carne, ese hombre es natural. Ese hombre no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Son locura, no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Dice, porque se han de discernir espiritualmente. A todos nos ha pasado, compartimos el evangelio una, otra, y no sé si alguien diga, pero ¿por qué no entiende? ¿Verdad? ¿Por qué no entiendes? Aquí está la razón. Porque el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu porque se deben de discernir. Hasta que estés en el Espíritu lo puedes discernir. ¿Vemos ahí? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero? El hombre primero por él mismo cree, por él mismo se arrepiente y después Dios lo regenera. O es necesario que Dios regenere al hombre, que le dé un nuevo nacimiento para que entonces pueda entender lo que Dios nos diga, ¿cierto? Lo que Él nos diga en su palabra. Y eso es lo que creeremos. Mira, hermano, el contenido del evangelio es espiritual, ¿cierto? Totalmente espiritual. Este evangelio es el evangelio de Jesucristo. Este evangelio viene de los lugares celestiales, ¿sí? De ahí viene este evangelio. Su contenido es espiritual. Conceptos como pecado, como fe, como arrepentimiento, son conceptos espirituales, ¿sí? No son terrenales, son espirituales. Por eso es que el hombre natural no los puede entender. Minimiza el pecado, medio entiende algo, medio no entiende nada. ¿Por qué? No puede. Es locura. ¿Cómo? ¿Que Dios mismo murió? ¡Estás loco! ¿No les han dicho eso? A mí sí. Yo gracias a Dios, puedo estudiar una maestría ahí en el ITAM. Y bueno, entre supuestamente, ya sabe, ¿no? Yo les decía, pues sí, lo que sea, pero Dios murió por ti. ¡Estás loco! ¿Cómo? El inmortal muriendo, estás loco. Así me decían literalmente. Yo les abría este versículo, mira, ve, ¿te ves ahí? No me veo. No me veo. Pero estás loco. ¿Cómo? ¿El autor de la vida muriendo? Sí, estás bien loco. Gracias a Dios que estoy bien loco. Yo les decía, ¿no? Gracias a Dios. Esta es lo que significa esta frase. Lo que es nacido de la carne, carne es. Mira, ¿por qué, Guillermo, enfatizas tanto esto? Porque es bien importante. En verdad, es bien importante que entendamos que llegamos a la salvación, en verdad,
por absoluta y pura gracia. Eso nos hace vivir el Evangelio de una forma muy diferente. Yo también doy gracias a Dios. Yo nací en una iglesia en la que se predicaba al revés. Tú puedes creer. Sí, estás depravado, medio torcido, pero hay algo bueno en ti todavía. Ejércelo y cree. Así yo fui enseñado. Pero imagínate, y muchos de nosotros, estoy seguro, muchos. Pero imagínate, si yo digo, caray, pues la Biblia dice que estando muerto, pero había algo bueno en mí, pues qué padre. Ahora estando vivo, no, pues soy todo bueno, ¿sí o no? ¿Sí lo ves? No lo decimos así, en verdad no, pero eso va provocando en tu vida, que te sientas mejor que el otro, ya como cristiano. ¿Por qué no cambia? Él puede. Si estando muerto pudo decidir, ahora que decida, puede. No hay que ser inmisericordias, ¿no? El crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Dios. ¿Quién abre nuestro entendimiento para que entendamos la Escritura? ¿Quién es? Dios. Nadie que entienda un poquito la Escritura lo entiende por él mismo, hermanos. Nadie. Lo que sí él hizo es exponerse a la Escritura, rogarle a Dios, hazme entender, pero la obra es del Señor. Si alguien se jacta de algo, ¿qué dice? O sea, gloríese en el Señor Jesucristo solamente. Pero mira, ¿por qué enfatizas tanto, Guillermo? Porque es bien importante. ¿Y por qué? Porque es la verdad que yo encuentro en la Biblia. Porque es la verdad que gracia soberana encuentra en la Biblia. Dice Romanos, y lo sabemos, el pecado entró al mundo ¿por quién? Por un hombre, por Adán. El pecado entró y una vez que entró, todos pecamos. Eso es nacidos de la carne. Todos pecamos. Todos pecamos, estar en pecado tiene muchas implicaciones en nuestra vida. Muchas implicaciones. Y te lo vuelvo a repetir, hermano, ya para que Dios nos ayude a que nos quede claro. Y aparte porque está en el texto, lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Dice, todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa totalmente depravada. ¿Qué quiere decir este término? Hay que entenderlo, totalmente depravada. Quiere decir que el ser humano nace afectado en todas sus áreas, no absolutamente afectado. ¿Sí me explico? Es decir, es malo, pero no implica que todos vamos a ser violadores, ¿no? Pero sí implica que algunos lo serán. ¿Sí me explico? Eso es totalmente depravado, estás afectado en todas tus áreas. El cómo piensas está depravado, el cómo decides está depravado, el cómo actúas está depravado, el cómo entiendes está depravado, tu sentido de moralidad está depravado, todo está depravado, todo está corrompido. Eso está en Tito 1:15, dice, para los corrompidos, gracias, Tito 1:15 dice, para los corrompidos e incrédulos nada es puro, nada, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Yo me pregunto, ¿alguien corrompido puede ejercer una fe correcta, salvadora? Dice, por lo tanto no buscan a Dios, ¿por qué? Porque están corrompidos, no pueden hacer nada que sea aceptable a Dios, y lo sabemos bien en Romanos 3:10, he predicado muchas veces, no hay quien haga lo bueno, nadie. Tener fe en Jesucristo es algo bueno, arrepentirte de tus pecados es algo bueno, no hay nadie que haga lo bueno. Y es que estamos y nacemos como hijos de ira. Somos hijos de ira. ¿Esto qué quiere decir? Wow, esto nos lleva solamente a sin Cristo pecar y pecar y pecar y pecar. ¿Y que eso qué hace? Que acumulemos sobre nosotros sin Cristo la ira de Dios sobre nosotros, la ira de Dios sobre nosotros, la ira de Dios sobre nosotros. Lo explicaba ahorita un poquito Samuel. Dice, tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gracias a Dios, quien ha nacido de nuevo jamás lo sabrá. Pero podemos entender un poco. El que no ha nacido de nuevo, nunca lo sabrá hasta que esté ahí, pero no lo puede entender. El que cree en el infierno es el que ha nacido de nuevo, ¿cierto? Nosotros entendemos lo que es el infierno. Y gracias a Dios que de ahí nos ha librado. Un lugar físico, real, de tormento eterno. Estudiamos ayer un poquito también de eso en el curso. Es algo real. Pero eso solo podemos entender que los que hemos nacido de nuevo, solamente. ¿Hay que predicar? Sí, hay que predicarlo. Y si Dios habla entendimiento, gracias a Dios. Pero ¿quién lo entiende? Nosotros. Por eso ellos hacen tantas burlas y cositas del infierno, no saben.
No sabe. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Enemiga de Dios. No hay esperanza. No hay nada. Dice Efesios 4:19, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Quiénes ellos? Los que no tienen a Cristo. Y es bien triste. Esto es una realidad de nuestras vidas, es una realidad de nuestra sociedad. Es bien triste, ¿sí o no? En las escuelas, niñas que apenas menstruan, se embarazan, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sin Cristo se entregó a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Así de chiquita, sí, tristemente, así de chiquita. Y entre más grande también. Es lo único que hacemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Perdón, ¿darle un condón ahí o qué es lo que tenemos que hacer? Llevar el Evangelio. No hay otra. Llevar el Evangelio. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que dice Jesucristo. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Y después le vuelve a decir en el número 7, el versículo 7, regresemos ahí un poquito, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le da un poco más de información el Señor Jesús. Muy paciente, ¿sí lo ven? No le dijo, pero que no entiendes. ¿Por qué no entiendes? Es tan claro. No le dijo eso. Le da más información. Le dice en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Léelo en tu Biblia, hermano. Dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, ¿cierto? No sabemos de dónde viene, ni a dónde va. ¿Quién lo controla? ¿Quién sabe? No. Una banderita, mira, creo que viene de allá para allá. No, ya se movió. No sabemos. Él se mueve como Dios quiere. Es lo que dice aquí. No sabemos. Sus movimientos no son controlados por el hombre. Más aún, el hombre desconoce esos movimientos. Es lo que dice aquí. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No supo ni cómo, pero nació. ¿Sí? Es lo que dice. No supo ni cómo. Él nació. Así como nacimos cuando, físicamente, yo no supe ni cómo. Yo nací. ¿En qué hospital? Ni sé, ni me acuerdo, no sé. Hospital, ¿quién sabe? Algo me platicas. No sé. No sé. Yo nací, ya. Yo no existía y ahora ya existía. Ya. Y cuando yo estaba ahí por nacer, no dije, no, yo me regreso. No dije eso. En verdad no dije, yo nací. Así el que es nacido del Espíritu no dice, yo me rechazo, yo no quiero, no Dios, no quiero nacer, no puede. Simplemente ¿qué hace? Nace. Por pura gracia, nace en el Espíritu, nace. Así todos nacimos. Cada uno de los que hemos nacido de nuevo, así fue. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Nada, naciste por pura gracia. En su momento, ¡pum! Dios te dio vida y ya, naciste. Gracias a Dios por eso. Si Dios usa mi voluntad, yo me niego y al infierno me voy. Así. Gracias a Dios que Él no usó mi voluntad. Él me dijo, listo, ya, es tiempo. Así es. Dios salva, hermano, y esto nos empieza a dar cosquillas en los oídos, pero Dios salva a quien Él quiere. En verdad. Lo primero que se nos viene es injusto, ¿sí o no? Es injusto. Por eso dice ahí en Romanos, en esta retórica que está el apóstol Pablo, dice, y tú dirás, entonces, ¿por qué inculpa de pecado? ¿Sí o no? Dice, tú dirás, ¿por qué es injusto? Eso sale del corazón y Dios lo sabe. Todos los que nos hemos chocado con la soberanía de Dios hemos dicho en algún punto, eso es injusto. ¿Qué pasa con los demás? Es injusto, ¿sí o no? Todo lo hemos pensado así y eso Dios lo dice, ¿verdad? Lo dice y tú le dirás a Dios, ¿verdad? O sea, le dirás, ¿por qué inculpas? O sea, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Eres injusto. Todo lo hemos hecho. Pues olvídate. Esa es la primera reacción. Nos chocamos ahí. No. Algo puede hacer el hombre. Es injusto. ¿Cómo que no tiene posibilidad? Eso es injusto. Bueno,
entendiendo esto que acabamos de medio explicar, la depravación del hombre, enemigos de Dios, muertos en delitos y pecados, lo que es justo, hermanos, si lo decimos y es correcto, es que todos hayamos ido ¿a dónde? Al infierno. Es lo que hay que entender. La predestinación, hermanos, es una doctrina para los salvos. Solamente para los salvos. ¿Sí me entiendes? Dios no predestina a hombres para muerte. Eso no dice en la Biblia. Siempre que estudiamos la predestinación, el contexto es para salvos. ¿Por qué? Porque todos estábamos condenados por nuestros pecados. ¿Quién nos tiene que predestinar? Dios. Por nuestras propias acciones, lo justo de un Dios santo es culpable y al infierno. No hay necesidad de predestinar nada. ¿Lo ves? Es lo que hay que entender. ¿Qué es lo que hizo Dios? Por su pura misericordia, por su buena voluntad, Él dijo, estos los escojo para salvación. Platicaba yo esto con mi hermano Lagos, nos vimos. Decía mi hermano Lagos, pues la única pregunta que nos queda es, ¿por qué yo? Y es cierto. ¿Y por qué yo? Hermano, mamá, tápate los oídos. Yo en el TEC de Monterrey, hermanos, híjole, ¿qué no hice? Yo me fui foráneo a estudiar. No sé, de borracho y de todo. Y ahora digo, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo? Por pura gracia. Dios salva a quien quiere, cuando Él quiere, según su soberana voluntad. Es obra total de Dios. Lo único que el hombre puede hacer en su estado es hacer lo que hizo el publicano de la parábola de Lucas 18. Señor, ten misericordia de mí. Nada más. Nicodemo tenía que llegar y decir, Señor, ten misericordia de mí. No puedo hacer nada. Ya, está claro. Ten misericordia de mí. Es lo único. Es lo único. Ten misericordia de mí. Eso es lo que debía de haber respondido, pensaríamos. Pero no, mira, el versículo 9. Otra vez, ¿cómo responde Nicodemo? Ve el versículo 9. Otra vez, léelo conmigo, todos juntos, solo el versículo 9, ahí. Otra vez, ¿qué dice? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Ven? ¿Cómo puede hacerse esto? Explícamelo, por favor. Dame los pasos para que yo pueda nacer de nuevo. Ya, sé claro, no te entiendo. Explícamelo. ¿Cómo se hace esto? ¿Sí lo vemos? Vean, el Señor Jesús, el Maestro de Maestros, ¿había falla en su enseñanza? Conocía el corazón del hombre. ¿Y qué decía él? No entiendo. Ya ¿cómo puede hacerse esto? Ya estoy desesperado, ya estoy totalmente confundido, ya. Es lo que dice, así está ya. ¿Qué onda con mi compromiso con la Torá, con la obediencia, con la oración, sacrificios, con el privilegio de ser del pueblo escogido de Dios? ¿Qué? ¿Nada sirve? Ya, dime. ¿Sí lo ven? Así está ya Nicodemo ahorita, desesperado, ya, dime. No entiende el nuevo nacimiento. No entiende, no lo puede entender. Dime, ya dímelo por favor. Dímelo. Él dice, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora con esta enseñanza, ¿se imaginan que alguien desde el púlpito exhortara aquí a los incrédulos y les dijera, nazcan de nuevo? ¿Sí? ¿Cómo suena? Ya, decidan nacer, nazcan de nuevo, ya, háganlo para que sean salvos. ¿Cómo suena? Es absurdo. No es así. No es así. El nacimiento simplemente sucede. Nuevamente, Jesús usa esta analogía pues, para dejárnoslo así de claro, ya, así de claro. No hay nada. La regeneración simplemente sucede. Es un acto de la gracia y de la misericordia de Dios en tu vida.
ocurre en tu vida. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo Él ya te amaba. ¡Wow! Él ya te amaba. Él ya te había predestinado. En su momento Él ya te estaba jalando a Él. Y cuando Él tenía el kairos para cada uno de nosotros, el tiempo indicado, nos dijo, ya, aquí es, ven a la vida. ¿Qué hicimos nosotros? Nacimos espiritualmente. Nada más. Nada más. Nada más. Hay que ser muy cuidadosos, hermanos, y muy misericordiosos cuando demos el evangelio a alguien, ¿verdad? ¿Qué pasa si una vez no entiende y Dios nos da la oportunidad de llevarles el evangelio otra vez? Pues llevárselo otra vez, de otra manera. Sigue sin entender, llévaselo de otra vez, si Dios te da la oportunidad. Sigue sin entender, llévaselo de otra manera. ¿Cierto? No digas, vaya, este es por demás, este no va a entender. Tú no puedes saber eso, ¿cierto? No puedes saber eso. Yo les he platicado, pues Dios nos alcanza hace ya casi 15 años, gracias a Dios. Cada año veníamos a Durango, y en Navidad, pues órale, era aventar el evangelio. No, lo digo, ¿verdad? Yo veía las caras de mi papá, amor de Angélica, ya enfadados, y ay, otra vez, ¿eh? En verdad. Cada año. Y un año le digo a Cristina, le digo, ya no vamos a Durango. Nos quedamos en nuestra iglesia, nuestra noche de luces, aquí disfrutamos con nuestros hermanos, alabamos a Dios, ya no vamos. Pero dice que cuando uno hace planes, Dios se ríe, ¿verdad? Dios se ríe. ¿Qué pasa? Ese diciembre eso dijimos. Por ahí por marzo, recuerdo, una llamada de mi hermana y me dice, me estuvo buscando, no, por una razón no me encontró y le dice a Cristina, ya soy cristiana. Y me llama Cristina y me dice, oye, ¿qué? Me habló tu hermana, ¿y qué? Ya es cristiana. No sé, hermanos, si es Dios, pero yo estaba seguro de que sí lo era antes de platicar con mi hermana, en verdad. ¿Qué hice? Colgué, ¿y qué hice, hermanos? Lo que espero no hacer ahorita, pero quién sabe si lo haga. Chille. Perdóname, Señor. Vamos a estar riendo. Claro que sí. El kairos es tuyo. Tú tienes tu tiempo. Es tu kairos. Vamos. Y mira, hermano, aquí estamos. Y aquí estamos. Por pura. Tremendo el Señor. Tremendo. Versículo 10. ¿Recordamos qué es lo que dijo justo antes del 10, Nicodemo? ¿Qué dijo? Ya, dímelo ya. ¿Cómo puedo hacer eso? Yo, pero ven en su énfasis, ¿qué tengo que hacer? Respondió Jesús y le dice en el 10, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? ¿Sí lo vemos ahí? ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Nicodemo, debía de saberlo. En el antiguo, esta enseñanza del nuevo nacimiento, de la región espiritual, no es nueva, hermanos, ¿verdad? No es nueva. Viene ¿desde dónde? Desde el Antiguo Testamento. Le dice, tú ya lo viste, ya pasaste por ahí, debes de saberlo, ya. Ahí viene. Mira, muévete a Deuteronomio 36, por favor. Muévete ahí a Deuteronomio 36. Dale, velo para que no te platiquen. Vete a Deuteronomio 36. ¿Ya estás ahí? Mira, qué interesante. Dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Con qué propósito, hermano? ¿Con qué propósito? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto es el gran mandamiento. Mira, esto con la ayuda de Dios, en el siguiente domingo lo abriremos un poquito más. Pero mira, los mandatos de Dios
implican responsabilidad del hombre, no necesariamente posibilidad del hombre. Eso hay que entenderlo. Mira, el mandato de no matarás, ¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién es? Para todos, exacto. Para todos, ¿cierto? No hay duda. Para todos. El mandato de no mentirás, ¿para quién es? Para todos. El gran mandamiento, ¿para quién es? Para todos. ¿Sí, sí o no? Para todos. Dice, a fin de que vivas. Ahí está el mandato. Si no lo hace, ¿qué va a pasar? Muere. ¿Dónde? Eternamente. ¿Dónde? Donde es el llorar y crujir de dientes, dice el Señor Jesucristo. El mandato es para todos. ¿Implica que todos lo pueden cumplir, hermanos? No. ¿Implica que todos tienen responsabilidad de cumplirlo? Sí. Ojo con esto. Es bien importante. Ahorita lo dejamos ahí, después pero es bien importante. ¿Qué tiene que hacer Dios para que para que nosotros tengamos la posibilidad de cumplir el gran mandato? ¿Qué tiene que hacer Dios en nosotros? ¿Qué tiene que hacer? Dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y a fin de que vivas. ¿Quién puede cumplir este mandato? Solamente aquellos cuyo corazón ha sido circuncidado. Esto es la regeneración espiritual. Otra vez, esto es. Leímos Ezequiel 36, 26 y lo leo de nuevo. Esto es el nuevo nacimiento, hermanos. Esto es. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo. ¿Quién lo hará? Dios. Dios, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón enemigo de Dios, ese corazón que no quiere nada con Dios, yo lo voy a quitar y te voy a dar un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Para que me puedas obedecer, para que puedas guardar mis preceptos y para que los pongas por obra. Así es. Mira, un mandato de Dios es arrepiéntanse. Es un mandato de Dios. Pablo, cuando está con los atenienses, dice, ahora Jesucristo manda que en este momento todos los hombres y en todo lugar, ¿qué dice? Que se arrepientan. Es un mandato de Dios. ¿Implica que lo pueden hacer? ¿Qué concluimos? ¿Implica que lo puede hacer? Usted concluya. Es un mandato de Dios. Implica responsabilidad del hombre. ¿Quién lo puede hacer? Aquel que es nacido de nuevo. ¿Y qué hiciste para nacer de nuevo? Nada. Amén. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Misericordia, dice. Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Búscalo, mi hermano, por ahí, Jeremías 32:40. Y después ahí, por ahí, busca también Isaías 46:9. O sea, ten los dos. Jeremías 32:40, pon tu hilito ahí. Y luego Isaías 46:9, pon tu manita por allá, así. ¿Sale? Algo así. Jeremías 32:40 y busca Isaías 46:9. ¿Sale? Dice Jeremías 32:40. ¿Estamos ahí? Jeremías 32:40. Dice, haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Y qué dice? Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Pondré mi temor en el corazón de ellos. Pondré mi temor. Vete a Isaías 46:9. Dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. Dice, pondré mi temor en el corazón de ellos.
Todo lo que yo quiero, realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado. Ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. Pondré mi temor en el corazón de ellos. Con todo, hay quien entiende la Biblia y dice, eso se puede resistir. El hombre lo puede resistir. ¿Cómo? ¿Cómo? Si fuiste ya escogido por Dios, llegarás a vida necesariamente. Bueno, yo lo digo, más bien lo único que hace el hombre es resistir el evangelio. El hombre tiene que entrar. 46:9. Mira, aquí el Señor detiene al pecador abruptamente. Le hace ver que no puede hacer nada para salvarse. Ahí lo detiene, ¿sí? Es lo que le dice. Es lo que le dice. No puede hacer nada para salvarse. ¿Cómo vamos, hermanos? Que nos falta como media Biblia todavía. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Me aguantan 10 minutos más? ¿10 minutos más? Sí, estamos contentos y emocionados. Vamos a seguirle, porque si no perdemos todo el hilo, hermanos. Y ese ordo salutis, hermanos, cuando lo observemos, lo vemos en toda la Biblia, en verdad, en toda la Biblia. Vete a Efesios 2, vete a Efesios 2:1. Ese ordo salutis lo vemos en toda la Biblia. Ahora nos salió muy teológico ¿verdad? El ordo salutis. Vete a Efesios 2. Efesios 2 dice, 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando creíste. ¿Sí lo está leyendo? En mi versión eso dice. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando te arrepentiste. Él os dio vida a vosotros cuando entendiste. Eso dice mi Biblia. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Ahí estábamos muertos. ¿Y qué hizo Dios? Nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos nos dio vida Dios. Ahí. No pasó nada antes de eso. Claro que Él nos había predestinado, pero nada que el hombre, ahí fue nuestra primera experiencia con la salvación, la regeneración. ¿Sí lo ves? Cuando estábamos muertos, estando ahí muertos como un cadáver espiritual, ahí que dice, Dios nos dio vida a vosotros. ¡Pum! Ahí nos trajo a vida. Ahí fue donde Él nos dio vida. Nuevamente, esta regeneración es lo primero que Dios hace en la vida del hombre, que el hombre experimenta. Sí está claro eso, que el hombre experimenta. Es lo primero que Dios hace. Un pecador, nuevamente, en su estado depravado es totalmente natural. Digo, totalmente perdido. Su mente natural no busca a Dios. El 11, vamos a avanzar ahí, hermanos. El versículo 11 dice el Señor Jesús, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Así termina el versículo 11, le dice, no recibís nuestro testimonio. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, por Cristo fue hecho, pero el mundo no le conoció. No recibís mi testimonio. Tú, Nicodemo, no recibes mi testimonio. Tus colegas, los 10 religiosos, no reciben mi testimonio. El mundo entero no recibe mi testimonio. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora me vas a decir, ahí está, Guillermo. No, que no. Ahí está. Vete ahí, Juan 1:12, vete. Ay, por favor, Armando. Juan 1:12, ¿sí o no? Ahí dice, entonces, Guillermo, ¿qué onda? Estás mal. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, recibir y creer es sinónimo, es lo mismo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Bueno, vete al 13. Ahí inmediatamente, vete al versículo 13. Los cuales, dice, no son engendrados. ¿Qué es este engendrado nuevamente? ¿Qué habla? El nuevo nacimiento. Otra vez, ¿sí lo ves? Los cuales no son engendrados de sangre, y ve, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién.
Sino de Dios. Dios no deja ambigüedades. ¿Qué es creer si no es ejercer la voluntad? Pero ¿fue engendrado por voluntad de quién? ¿De varón? Dice no. ¿Voluntad de quién? Voluntad de Dios. De Dios. Dios no deja ambigüedades. Efesios 2, 8, 9, lo que sabemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y inmediatamente aclara, y esto no es de vosotros, ¿qué? Toda la salvación, incluida la fe, inmediatamente lo aclara. Ahí está, por fe, sí, pero lo aclara. Y esto no es de vosotros. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, vean ustedes, a vosotros es dado por causa de Cristo, es dado por causa de Cristo, no solo que creas en Cristo, sino que también padezcas por Él. Padezcas por Él. Versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Ya, dice Jesús, no puedo avanzar aquí, no puedo avanzar. ¿Cómo te explico la soberanía de Dios si una analogía tan simple no la entiendes? Mira, hermano, te lo digo así, hermano. Cuando nos atoramos en esto de la soberanía de Dios y cuando insistimos en que algo hicimos para nuestra salvación, no podemos avanzar. Ahí nos atoramos, en verdad. Cuando Dios te ayuda a avanzar, ¡pum!, se abren muchas maravillas del Señor, de su palabra, que no habías visto. Ves la gracia de otra manera. Empiezas a ver la Biblia de otra manera. Importante, tu vida realmente se empieza a transformar. En verdad, hermano. En verdad. En verdad. Este asunto de la soberanía de Dios es sumamente importante que lo entendamos con toda cabalidad. Eso es como una entrada a un nuevo entendimiento de toda la Escritura. En verdad, hermano, créemelo. Créemelo. Así es. Jesús agrega en el 13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué le está diciendo? Jesús le dice, si hay una persona, le dice Jesús a Nicodemo, si hay una persona que te puede enseñar de estas cosas exactamente como es, ese soy yo. Ese soy yo. ¿Qué dice Pablo en Gálatas cuando lo estudiamos 1:11? ¿Qué dice? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:8, si crees otro evangelio, eres maldito. Si hay otro evangelio que sea predicado, ese es maldito. Si ves un testigo de Jehová, no le digas eres maldito, ¿verdad? No le digas. No le digas. Llévale el evangelio. Pero ¿qué dice Pablo? Es maldito. Jesús sabe de primera mano lo que está hablando. Jesús está dando información divina, por eso dice información divina. Jesús es Dios. Él sabe que está hablando de lo que Él eternamente ha conocido, ¿cierto? Ese plan soberano de salvación, ¿quién lo conoce? Jesucristo. Dice, nadie ha subido al cielo, sino ¿quién? El que descendió del cielo. ¿Quién es el que descendió del cielo? Es Jesucristo. Te estoy trayendo información celestial. Créela. Créela, a nadie más, a mí, soy el único que ha bajado con esta información, solo Jesucristo, solo el evangelio de Jesucristo, solo ese evangelio es celestial, no hay ningún otro, solo ese evangelio, es lo que le dice aquí a Nicodemo, créemelo, créemelo. Entonces, ¿qué hacemos con Nicodemo? ¿Verdad? ¿Qué hacemos con Nicodemo? Ahí lo dejamos. ¿Qué hacemos con Nicodemo? Dame 3 minutos, mira. Ve rápidamente, por favor, a Santiago 1:17. Santiago 1:18. No me voy a meter mucho en Santiago, nos lo predicarán en su momento, pero ve. Santiago 1:18, vete ahí. Xiomara, Santiago 1, ahí estás, sale. Si estamos ahí, hermanos, Santiago 1:18. Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Y de qué está hablando, hermanos? De la regeneración espiritual, del nuevo nacimiento, ¿no? ¿Y cómo nos hizo nacer? Por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Dios usa
su evangelio predicado para traer a vida al que está muerto. ¿Qué tenemos que hacer con Nicodemo? Con cualquier Nicodemo que nos encontremos, llevarle la palabra de verdad. El evangelio es poder de Dios para salvación. Dios usa el evangelio para traer a vida al que está muerto. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar el evangelio, sabiendo que si Dios quiere, abrirá el entendimiento y Él dará vida al que Él quiere. Yo no lo sé, yo solo llevo el evangelio, es lo que tenemos que hacer. Dice Santiago, nos hizo nacer por la palabra de verdad, por el evangelio. Nadie que no escuche el evangelio se puede salvar. Nadie que no lo lea en la Biblia, cassette, cualquier medio. Nadie que no tenga contacto con el evangelio se puede salvar. Nadie. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Llévale el evangelio. No te choques con cosas, está muerto. No, eso no es tuyo. Tú llévale el evangelio. Si Dios quiere, Él traerá vida a los que Él ya tiene determinados. Eso es asunto de Dios. Tú llévale el evangelio. Y esto es precisamente lo que ahora hace Jesús con Nicodemo. Le presenta el evangelio. Velo. Le presenta el evangelio. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo Jesús? No se detuvo y no dijo, no, pues usted está muerto. No, ¿qué hizo? Le llevó el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Llevar el evangelio. Así como lo hicieron con nosotros. Nos trajeron el evangelio. ¿Cuántas veces? Las que Dios permita. ¿Cuántas veces? Las que Dios permita. Nadie sabe, nadie puede decir, no, este cuate sí no es un escogido. Nadie lo puede decir. Nadie. Llévale el evangelio las veces que Dios permita. ¿A quién? A toda criatura y en todo lugar. Llevar el evangelio.